Buenos días, hoy vamos a hablar de aquel paciente en el que yo sospecho la presencia de enfermedad ulcerosa péptica. La enfermedad ulcerosa péptica se define como el conjunto de signos y síntomas que se producen a raíz de una lesión de la mucosa gastroduodenal. Bueno, ¿qué síntomas y signos encontramos más frecuentemente? El dolor epigástrico, definido como hambre dolorosa, porque aparece alejado de las comidas y mejora con la ingesta de alimentos, típico de la úlcera duodenal. La acidez, que puede ser un signo bastante frecuente también, y la pirosis, que es la sensación de reflujo ácido hacia la cavidad oral. La pirosis puede aparecer acompañando a la enfermedad por reflujo gastroesofágica o a la enfermedad ulcerosa péptica. Los otros signos y síntomas son los que se asocian a las complicaciones, náuseas, vómitos, pérdida de peso, en el caso del síndrome pilórico, hematemesis y melena como signos de hemorragia digestiva alta, y quizá el síndrome constitucional, la pérdida de peso cuando encontramos transformación maligna, cáncer gástrico. La anamnesis es fundamental en el estudio de la enfermedad ulcerosa péptica. Hay que preguntar con respecto al dolor su relación con las comidas. Característicamente, la úlcera duodenal alivia con la ingesta del alimento y se hace más dolorosa lejos de las comidas. Por otro lado, la úlcera gástrica suele tener bastante más dolor y no tan asociado con los alimentos, así como a veces acompañarse de hiporexia y náuseas. También la úlcera duodenal es más común en pacientes jóvenes, así como la úlcera gástrica lo es en pacientes añosos. Es por eso que hay que tener en cuenta también la edad. La enfermedad ulcerosa péptica característicamente es recurrente, con diversos episodios a lo largo de la vida del paciente, por lo cual también hay que indagar sobre antecedentes previos de enfermedad ulcerosa péptica o síntomas relacionados. Importante los hábitos, entre ellos el consumo de antiinflamatorios, que hay que indagarlo en forma dirigida, café, mate, otras infusiones irritantes, el alcohol y el tabaquismo. Bueno, ¿cómo va a ser el examen físico? Por cierto, el examen físico puede ser normal, que es lo más común. Puede haber dolor a la palpación epigástrica en forma excepcional. Aparecen sí los signos y síntomas cuando hay complicaciones. En el caso del cáncer gástrico, la anorexia, la pérdida de peso, adenopatías, intolerancia a los alimentos son característicos. En el caso del síndrome pilórico, el vómito como signo principal, el bazuqueo gástrico como signo de retraso en el vaciamiento gástrico y también la pérdida de peso producto de la hiporexia. En el caso de la hemorragia digestiva, que por definición va a ser alta, aparecerá melena y hematemesis. Respecto de los diagnósticos diferenciales de enfermedad ulcerosa péptica, por cierto, hay que mencionar a la dispepsia. La dispepsia es un trastorno de la digestión manifestado por dolor, disconfort crónico a nivel del hemiabdomen superior luego de la ingesta de los alimentos, mayormente asociado a un trastorno funcional en la mayoría de los casos, pero en el caso de la dispepsia de tipo ulceroso, con dolor epigástrico y acidez, que calma con los antiácidos, el diagnóstico diferencial entre la dispepsia esencial o no ulcerosa y la orgánica tiene importancia terapéutica y pronóstica. Por lo tanto, hay que estar atentos a los síntomas y signos que sugieren enfermedad orgánica. La edad avanzada, la anorexia o pérdida de peso, disfagia u odinofagia, ictericia, anemia, el uso crónico de antiinflamatorios no esteroides y antecedentes de enfermedad recurrente con fracasos terapéuticos hacen pensar en algún trastorno orgánico subyacente y motivan la realización de estudios complementarios.
¿Cuáles son los principales factores de riesgo para enfermedad ulcerosa péptica? Sin duda hay dos que destacan frente a los demás: la infección por Helicobacter pylori, quizá como la más importante. Desde su descubrimiento en la década del 80 hasta la actualidad se ha descrito la relación entre la infección por Helicobacter pylori y la enfermedad ulcerosa péptica, así como también el cáncer de estómago. También el consumo crónico de antiinflamatorios no esteroides tiene una preponderancia sobre el resto de los factores de riesgo. Aquí detallados también están el consumo de tabaco, los extabaquistas, la edad avanzada, la arteriopatía coronaria, la obesidad, la diabetes y otros, en orden de frecuencia o de importancia. El Helicobacter pylori actúa sobre el estómago mediante la liberación de ureasa, hemolicinas, citotoxinas y lipopolisacáridos. Produce una reacción inflamatoria que es predominantemente antral, mientras que el cuerpo del estómago se mantiene relativamente indemne. La gastritis genera un aumento de la estimulación de las células G productoras de gastrina, y estas a su vez estimulan a las células enterocromafines productoras de histamina, que es todo lo que genera una hipersecreción ácida que, sostenida, provoca gastritis, úlcera péptica y aumenta el riesgo de padecer cáncer gástrico. Los otros factores de riesgo importantes, aparte del Helicobacter pylori, es el consumo sobre todo de antiinflamatorios no esteroides, que ejercen sus efectos sistémicos inhibiendo la ciclooxigenasa, que a su vez sabemos disminuye la síntesis de prostaglandinas, en especial prostaglandina E2. Esta inhibición de prostaglandina produce cambios a nivel de la barrera gástrica, con reducción del flujo sanguíneo y de la producción de moco y bicarbonato, que producen inhibición de los mecanismos de defensa naturales a nivel estomacal. También el estrés puede favorecer la aparición de úlceras gástricas, como en el caso de los pacientes en shock. Consumo de tabaco, alcohol, consumo de café y mate, y como una causa rara, la hipersecreción de gastrina por tumores generalmente ubicados en páncreas y duodeno, constituyendo el conocido síndrome de Zollinger-Ellison. Bueno, respecto a las complicaciones, básicamente tres. El paciente puede presentarse con hemorragia digestiva, perforación o síndrome pilórico. La hemorragia digestiva, por definición, será una hemorragia digestiva alta. Puede aparecer como hematemesis o melena y descompensación hemodinámica en el caso de un sangrado agudo, o por otro lado, manifestarse como un síndrome anémico en el caso de un sangrado crónico recurrente. La perforación de una úlcera gástrica o duodenal provocará irritación peritoneal, eventualmente shock. En la radiografía de tórax veremos neumoperitoneo, y en el examen físico debe destacarse el signo de Joubert, que es la desaparición de la matidez hepática a la percusión. El síndrome pilórico, por otro lado, se caracteriza por vómitos, básicamente vómitos tardíos, y bazuqueo gástrico como signo de retraso en el vaciamiento gástrico, así como también pérdida de peso y síndrome de impregnación vinculado a la desnutrición. Bueno, respecto a los estudios complementarios, estos son no de uso general, sino solamente en aquellos casos en que uno sospecha realmente una patología orgánica subyacente. La videoendoscopía digestiva alta, VEDA,
es el gold estándar, es el estudio por elección, es un estudio diagnóstico terapéutico en muchas oportunidades con indicaciones precisas. La radiología siempre es un estudio más sencillo y accesible, contrastada, suele ser útil para identificar patología ulcerosa gastroduodenal, así como el test de urea aspirada y la detección de antígenos son útiles para identificar la presencia de infección por Helicobacter pylori. La endoscopia digestiva alta entonces es un estudio que se debe considerar sobre todo cuando el paciente tiene signos de alarma como ser pérdida de peso, disfagia o dinofagia, anemia no explicada por otra causa, ferropénica sobre todo, vómitos persistentes, presencia de adenopatías o historia familiar de cáncer gástrico. Es un estudio no solo diagnóstico, muchas veces terapéutico, como es el caso de la úlcera gástrica, que puede ser cauterizada para inhibir el sangrado en una hemorragia digestiva, o las varices esofágicas, que pueden ser ligadas en el caso de un sangrado digestivo alto o variceal. Esta es una imagen del estómago, una imagen endoscópica del estómago, donde se ve en la curvatura menor una pérdida de continuidad en la mucosa, una depresión, un nicho ulceroso que corresponde a una úlcera gástrica en la curvatura menor. Imagen de dos pacientes distintos de endoscopia digestiva alta a nivel del esófago. Se observa en la imagen de la izquierda una varice esofágica con ulceración en la parte superior como signo de sangrado reciente. Y en la imagen derecha se observa una varice con sangrado activo al momento de realizar la endoscopia. Las indicaciones de endoscopía, muchas se asocian a los signos de gravedad que mencionábamos antes, ¿sí? Los síntomas de abdomen superior persistentes, recidivantes, ¿sí? Los signos de gravedad que mencionábamos al principio cuando hablábamos de dispepsia, la presencia asociada de disfagia, haciendo pensar en algún problema esofágico, los síntomas recurrentes de reflujo, los vómitos persistentes. También la veda es útil para la evaluación y tratamiento de las varices esofágicas, la hemorragia digestiva de cualquier causa, la extracción de cuerpo extraño y la evaluación general del esófago. Esas son algunas de las indicaciones de videoendoscopía digestiva alta, no todas, pero quizás de las más frecuentes. La radiología, decíamos, es útil, accesible y brinda buena información en manos experimentadas. Los estudios contrastados, la seriada esófago-gastroduodenal, permiten en muchos casos visualizar las características típicas de una úlcera gástrica benigna. En este caso vemos un nicho ulceroso proyectado hacia afuera de la pared con un collar radiolúcido alrededor, típico de una úlcera gástrica benigna. Como contrapartida, las lesiones malignas suelen tener un nicho ulceroso en el centro de una lesión sobreelevada de bordes irregulares, que además altera la típica configuración de pliegues gástricos, todo lo cual sugiere una lesión que tiene origen presuntamente maligno y debe ser estudiada más en profundidad. También podemos observar, como en este caso, la pérdida completa de los pliegues cuando hay una gastritis crónica atrófica. El test de la urea aspirada es una prueba muy sensible y específica para detectar infección por Helicobacter pylori, y su utilidad clínica radica básicamente en el estudio de los pacientes a los cuales uno no quiere hacer un estudio invasivo. No es necesario hacer una videoendoscopía digestiva alta porque no tiene ninguno de las alertas que mencionábamos anteriormente, y uno pretende estudiarlo y diagnosticar la infección y hacer una prueba terapéutica para control sintomático.
también sirve para, el test de la urea, confirmar la erradicación luego de 4 semanas de tratamiento con una prueba de control y así confirmar que el Helicobacter pylori está erradicado de ese paciente. De similar sensibilidad y utilidad es la detección en materia fecal de antígeno de Helicobacter pylori, útil para el diagnóstico y para la comprobación de la erradicación de infección. Las serologías tienen un papel más discutido, no permiten distinguir entre infección activa y pasada, y la estandarización de la técnica para medir IgG no siempre es la más adecuada. Entonces generalmente no tiene un uso tan abarcativo. Bueno, entonces, ¿cómo estudiamos un paciente en el cual sospechamos la presencia de enfermedad ulcerosa? La primera pregunta a hacer es si el paciente tiene factores de riesgo o tiene indicación para hacerse una videoendoscopía. En ese caso, como ya hemos visto, la indicación es realizar una videoendoscopía digestiva alta y en base a los hallazgos tomar muestras biopsias de las zonas afectadas en busca de infección por Helicobacter pylori mediante el test de la urea aplicado a la muestra de biopsia y además observar otras condiciones coexistentes como la atrofia gástrica, la gastritis crónica, la esofagitis, otras condiciones que pueden manifestar síntomas similares, otros diagnósticos diferenciales. En el caso de no tener indicación para hacer un estudio invasivo, una videoendoscopía, optaremos por alguno de los exámenes complementarios que mencionábamos anteriormente, principalmente el test de la urea aspirada para confirmar o descartar infección por Helicobacter pylori. Bueno, les propongo repasar un caso clínico. Se trata de una mujer de 67 años que como antecedentes tiene una colecistectomía, padece de dispepsia tipo ulcerosa en distintos periodos de su vida, por lo que hace 5 años se realiza una videoendoscopia digestiva alta y una videocolonoscopia con hallazgo de pólipos gástricos benignos. También tiene hipertensión arterial bien controlada con enalapril y refiere epigastralgia recurrente en los últimos meses, agregando odinofagia en el último mes y dispepsia tipo reflujo que no ceden con el tratamiento indicado por su médico. La señora es una mujer autoválida, jubilada, siempre trabajó en tareas del hogar, es ama de casa. Bueno, comienza el día de la consulta con dolor abdominal epigástrico, que es más grave que lo habitual, no cede con analgésicos y se irradia hipocondrio izquierdo, por lo que consulta guardia. Al ingreso estaba hipertensa, 180/90, lúcida con ese dolor, pero con un examen físico por lo demás normal. No había signos de irritación peritoneal. En el laboratorio, discreta leucocitosis, 10.400 blancos, con 81% de neutrófilos, el resto normal. Se realizó entonces una ecografía abdominal que como único dato positivo informa mínima cantidad de líquido libre pelviano derecho. Se realiza por las características del dolor una tomografía de abdomen que evidencia engrosamiento del antro, primera y segunda porción del duodeno con alteración grasa adyacente y realce de la mucosa, con mínima cantidad de líquido libre en pelvis. Bueno, ¿qué datos de la anamnesis marcan riesgo en esta paciente? Por un lado, la edad. Es una edad en la cual uno consideraría realizar estudios complementarios tendientes a descartar patología orgánica subyacente. Por otro lado, la paciente tiene fallas a los tratamientos previos y una patología que es recidivante a lo largo de su vida, lo cual habíamos visto ya obliga a descartar complicaciones. Agrega disfagia, además, con lo cual también tiene indicado algún estudio dirigido y en el contexto de la urgencia el estudio dirigido es la videoendoscopía digestiva alta. Permitirá
detectar si existe o no algún sangrado digestivo o alguna lesión en el estómago, en el duodeno o en el esófago que justifique los síntomas. Si la paciente hubiera consultado por dispepsia recurrente en el ámbito del consultorio, también hubiéramos pedido una videoendoscopía digestiva alta por los mismos motivos. Y respecto a la pregunta si la paciente está hemodinámicamente estable, clínicamente debemos observar al menos 3 parámetros: si está lúcida, si tiene buen ritmo diurético y si la piel está bien perfundida, si tiene buen flujo anterógrado, implica que la paciente esté hemodinámicamente estable. Podría haberse agregado dentro del examen físico la realización de un tacto rectal para descartar sangrado digestivo y la prueba de ortostatismo. Bueno, y finalmente la paciente se realizó una endoscopía digestiva alta con diagnóstico de esofagitis, hernia hiatal, presencia de pólipos gástricos, que ya era un antecedente conocido, gastropatía congestiva y una úlcera duodenal, como un continuo de afectaciones que tienen que ver quizá con la hipersecreción ácida y otros trastornos anatómicos como la hernia hiatal que favorecen la esofagitis concurrente. Mejoró con el tratamiento antiácido y fue externada sin complicaciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero haya servido y cualquier cosa estoy a su disposición para cualquier consulta.